Muy bien, Julio Rodríguez, abogado penalista, nos acompaña. Vamos a hablar básicamente de Dina Boluarte. Y es que, gracias doctor por acompañarnos, se ha convertido en caserita del Ministerio Público. Ya desde Pedro Castillo, digamos, se rompió la tradición de que un presidente no podía ser investigado durante su mandato. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora ya es, pues, de pronto 8, 9 o 10 carpetas fiscales abiertas contra ella. Hasta la cuenta se ha perdido. Martín, muy buenas noches. Un placer para mí estar en tu programa. Bueno, estamos ante, lamentablemente, tal vez desde la perspectiva histórica, de uno de los gobiernos más débiles que hemos tenido, y no me refiero a la debilidad para hacer acuerdos políticos y manejar el Congreso, sino la debilidad intelectual, la debilidad en el manejo del cargo, la debilidad en el conocimiento de cómo es que se deben enfrentar los problemas del Estado. Y cuando entran personajes improvisados a la gestión pública en todo ámbito, no solo en ejecutivo, en todo ámbito, cometen errores que entienden simplemente son superficiales y no perciben que se tratan evidentemente de actos criminales. Ahora, ya aterrizando sobre su especialidad, el tema cirugía. Y ese es un asunto que hay que tomar con pinzas porque también hay un derecho a la intimidad aquí. Pero Fiscalía está teniendo como hipótesis que hay un abandono de cargo o acaso una omisión de funciones. Dado lo que conoce, ¿lo ves de esta manera? Mira, Martín, yo creo que están realizando labores en el Ministerio Público seguramente muy buenas en algunos aspectos. En otros están pasando la línea de tener un Ministerio Público que debe ser técnico y no ideológico. Me refiero a una persecución de carácter ideológico o político. Porque no ve un tipo penal así acá. A ver, mira, Martín, estamos hablando de un delito, omisión de funciones, a la vez que el tipo que han imputado alternativamente, que es el de abandono del cargo, son delitos que tienen una pena máxima de 2 años. Estos técnicamente en derecho penal son conocidos como criminalidad de muy escasa reprochabilidad. Por lo tanto, se tiene que valorar de manera muy detallada si es que estamos ante comportamientos que tienen la trascendencia, no solo para que se investiguen, sino para que se le imputen a un presidente en ejercicio. Entonces, esa línea se ha pasado de manera diametral en el caso peruano, sin tomar en atención si efectivamente estamos ante un supuesto eventualmente de omisión de funciones. Porque lo que se hace es construir historias sobre la base de las presiones políticas realizadas a través de divulgación de información que ha estado permanentemente cuestionando si se hizo o no se hizo cirugías y si estas cirugías implicaron que esta persona no comunicó acertadamente al órgano correspondiente, dado que no hay vicepresidente, que es el Congreso de la República. Sí. Pero eso técnicamente es responsabilidad política. Y están tratando de convertirle en una responsabilidad penal desde mi perspectiva. Ahora, pero cree que si se... digamos, lo que estoy entendiendo es que quizás tiene primero que pasarse el candado del filtro congresal, tendría que determinarse que efectivamente hubo una responsabilidad política y sobre la base de ello Fiscalía podría tener, ya desde el lado penal, mayor asidero para iniciar la investigación. Y no solo eso, sino establecer claramente cuáles son los actos supuestamente omitidos. Porque simplemente se dice omisión de funciones. Bueno, ¿cuáles son las funciones omitidas? ¿En qué se perjudicó el correcto funcionamiento de la administración pública supuestamente con estos días, que todavía están en discusión si fueron horas, si fueron días, en donde esta persona no habría afrontado el cargo que tiene como la más alta dignataria del país? Eso no está del todo claro, porque además cuando uno hace simplemente un match, durante todo ese periodo de tiempo se han firmado decretos supremos. Hubo actos presidenciales. Correcto. Y de hecho Alberto Otárola señaló, ella nunca dejó de despachar. Si ello que señala se comprobara, entonces aquí no habría ningún ilícito penal. No, evidentemente. Ahora, ¿dónde termina aquí el derecho a la intimidad? ¿Es relevante, por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos, el diferenciar entre si fue una cirugía de carácter médico ligado a su salud o si fue algo estético? A ver, para comenzar, hay que ser muy escrupulosos. Es derecho a la privacidad. La intimidad es incluso una posibilidad que en el Estado de Derecho no se puede afectar de ninguna manera. Y esto implica que para que alguien ceda intimidad, tiene que hacerlo de forma expresa. Es como se denomina en el derecho penal. Son las partes pudendas del ser humano las que pertenecen a la intimidad. Las que no son ellas se corresponden a la privacidad. Que una persona decida realizarse una intervención quirúrgica es parte de su privacidad y está absolutamente protegido por la ley de salud también. Así es. Para no revelar ese tipo de información. Ahora, yo no soy un médico, pero obviamente en estas circunstancias y coyunturas uno tiene que leer un poco.
y aparentemente al ex premier Otárola en el Congreso pues se le escapó rinoplastía. No hay ninguna rinoplastía que tenga una connotación médica, de salud. Son eminentemente estéticas. A pesar que señalaba que era porque no podía respirar bien, pero claro, la palabra rinoplastía y además ejecutada la operación Por un cirujano plástico y no por un otorrino, ya te da a entender cuál fue el tenor de la misma. Ojo, y podría haber un cirujano plástico cuando se interviene cualquier parte del rostro, pero de la mano del otorrino. O sea, ¿Y es relevante penalmente? Insisto con la pregunta. Es decir, ¿importa de qué se operó o lo que hay que determinar finalmente al margen del sentido de la operación es si esa operación la inhabilitaba para ejercer el cargo? y si esa inhabilitación para ejercer el cargo por un espacio temporal no fue objeto de una delegación de acuerdo a los estándares que tenemos excepcionales por tener solamente un presidente en ejercicio y no vicepresidentes. Eso primero tendría que establecerse, para recién ahí poder valorar si es que ese comportamiento significó que hubieron funciones que no se pudieron cumplir. O alternativamente, creo más difícil aún, se abandonó el cargo. Porque el delito de abandono del cargo es un delito de carácter obviamente doloso, es decir, la persona tiene que adrede dejar el cargo abandonado. Y una persona que conversa con su primer ministro y con el Consejo y establece una suerte pues, de protocolo para poder resolver una coyuntura temporal, creo yo que estamos estirando el chicle demasiado para tratar de forzar figuras penales en donde no las hay. Y eso a mí sí me preocupa porque hay otros casos que están en manos de la fiscal de la Nación, en donde hay evidentemente comisión de actos delictivos y están durmiendo el sueño de los justos. Yo justamente quería repasarlos. Hace un momento dije, ya no sé si son 8 o son 10, porque hay, según información que tenemos sobre las carpetas fiscales contra la presidenta, 5 de ellas abiertas con ella como presidenta, 2 como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, hay 2 ya en el Congreso, entiendo que deben seguir su trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y hay 1 como no aforada, que es el de lavado. Entonces, claro, se van acumulando las carpetas y evidentemente de todas ellas aparenta, por lo que usted dice, según la tipificación, la más suavecita, esta de omisión de funciones o abandono de cargo. Sí, son, en términos punitivos son las más bajas que tiene. Es decir, incluso si Fiscalía determinara, luego de que el Congreso concluyera que sí, no se siguió constitucionalmente el aviso que se debió de dar, etc. La Fiscalía determinara que hubo omisión de funciones o abandono de cargo. ¿Qué es lo que viene de ahí? Penalmente. Eso entra a un proceso como los delitos más serios que se le imputan también. Obviamente. Así no puede dejar de pasar todo el protocolo correspondiente del proceso penal. A pesar de que eventualmente una pena sería casi una amonestación porque no tiene carcelería, a menos que un juez la determine, porque podría determinarlo, pero es muy poco probable. Es potestad del juez, obviamente, pero tratándose de una persona que no registre en su momento antecedentes, el juez puede optar por suspender la pena. Pero como tú lo acabas de señalar, hay en cola varias investigaciones antes. Sí. Y no se sabe todavía el día de hoy cuál va a ser el resultado de las mismas. Hay otras en donde sí la condición de la presidenta está un poquito más afectada. Ahora, pongámonos en algunos escenarios, ¿no? Aquí abro un pequeño paréntesis para hablar de escenarios, especulaciones, pero quiero conocer el derecho en esas circunstancias. Digamos que sí tuvo una operación que la incapacitó durante un tiempo, pero aún así hemos visto que hubo actos presidenciales. Correcto. Entonces, si se determina médicamente que en realidad esos actos presidenciales no los podría haber desarrollado ella en el uso pleno de sus funciones, ahí sí de qué estamos hablando. Que alguien más lo pudo haber desarrollado a nombre de la presidenta. Bueno, si es que se establecen los protocolos, porque hay protocolos establecidos en esta situación de excepción que estamos viviendo, no pasa nada. Porque no es que se ha generado una afectación otra vez a lo que este tipo de delitos protege, correcto funcionamiento de la administración pública. Yo tendría que acreditar cómo es que se afectó a la administración pública. No me basta no simplemente establecer que existe un delito, sino yo tengo que constatar si es que lo que el delito busca proteger se ha materializado. Y eso es trascendental porque si no tendríamos un derecho penal que sería puramente formal, equivalente a un derecho administrativo sancionador. Digamos, si es que hubo actos presidenciales, firmas de decretos, que en realidad la presidenta no firmó porque estaba incapacitada, digamos, en descanso médico, ¿alguno de sus ministros incurre ahí en un ilícito penal? Bueno, si falsificó la firma, sí, obviamente, ¿no? Estamos hablando de falsedad, eso sí es más grave.
falsedad de documentos públicos, 10 años de pena privativa de libertad. Es un escenario totalmente distinto. Okay. Ojo, y es que también, nuevamente, en este tipo de coyunturas hay que establecer de manera absolutamente clara qué es lo que corresponde después de una intervención de esta naturaleza. Sí. Y según los expertos señalan claramente que la persona tiene anestesia local, una anestesia local que pues, le da un descanso de algunas horas, evidentemente con reposo, pero no con una incapacidad de poder realizar labores, ¿no? Pero eso sí tendría que determinarlo un peritaje o quizás una entrevista con el médico. Entonces, ahí es donde el derecho a la privacidad Se afecta. se afecta. Correcto. Un juez podría determinar que aquí no cabe el derecho a la privacidad y debería el médico, en este caso Cavani, revelar los detalles de la operación y si esta fue incapacitante para la presidenta. A ver, eso es importante porque este tipo de reserva respecto a la relación que tiene el médico con el paciente, que tiene el abogado con su cliente, el psicólogo, el psiquiatra con la persona que O acaso atiende, un periodista con su fuente. el periodista con su fuente, el sacerdote con el confesado, Ok. es información que está protegida por el secreto profesional para esa persona. Por lo tanto, el estándar es mucho más alto para que desde la perspectiva judicial se ordene levantar ese tipo de secreto. Hay excepciones, pero muy, muy restringidas. Seguridad de Estado, por ejemplo. Pero no se admite para cualquier tipo de circunstancia. La gravedad de este hecho, entre comillas, de haberse materializado, no merita que un juez atienda a una solicitud de levantamiento del secreto profesional. Y si el juez no la atiende ante solo el interrogatorio fiscal o el interrogatorio político en el Congreso de la República, el cirujano plástico podría decir, yo no voy a hablar nada del tema. Tendría todo el derecho a hacerlo. Y es más, el gran problema, porque tú eres bastante claro en señalar, habría que ver un peritaje. Yo no puedo hacer un peritaje de cómo es que esa operación afectó a esta persona porque esta persona no está afectada por la operación. Ajá. Me tengo que ir a la pura especulación. ¿Qué le pasa a la normalidad de personas que se someten a una rinoplastía? ¿Cuánto tiempo están afectadas? Entonces, lamentablemente, ahí vamos a hacer una suerte pues, de especulación prohibida en el derecho penal. También podría haberse dado la situación que ella efectivamente tuvo una operación que no entrañaba mayor riesgo y que prefirió no hacer acto presencial en los consejos de ministros porque tenía pues el rostro vendado, estéticamente no quería exponerse, pero nunca dejó de despachar. Y lo hizo remotamente. Habrá que ver si la ley permite que un presidente haga función remota en el país si no fuera, pero bueno, ese es otro detalle. Si ese fuera el caso, en el que ella simplemente no se acercó a sus ministros porque prefería cubrirse el rostro por una semana y media, ahí no hay nada penalmente, ¿no? Tampoco, en absoluto. Acá el gran problema, volvemos al inicio, es responsabilidad política. O sea, en un país en crisis, en un país en una situación de una debilidad en el sistema de justicia, en el control de la criminalidad, en la economía, como lo mencionabas al inicio de tu programa, o sea, amerita que un presidente de la República pues descuide, así sea, una fracción de su tiempo en intervenciones quirúrgicas de carácter estético. Pero la frivolidad no es un delito penal. No, no es un delito penal. Pero obviamente debería generar una responsabilidad política, porque para eso está la responsabilidad política, y diferenciársela claramente de la penal. Y lo que sucede, y ya viene sucediendo en el Perú, no de ahora, sino de hace varios años, es una confusión entre lo que es responsabilidad política y responsabilidad penal. Y de ahí viene lo que se está cuestionando. ¿Cómo es que yo estoy judicializando la política y politizando la justicia? Porque va de ida y de venida. O sea, y tenemos ejemplos, pues, innumerables. Sí, claro. Sí. No, las páginas judiciales son las páginas políticas ahora también. Correcto. En el caso de los ministros de Estado, bueno, puedes llamarse a citar, se puede citar al médico a hablar, él puede no decir nada, pero los ministros probablemente también sean citados para que cuenten qué pasó en aquel momento. Ellos podrían ser, si es que siguiendo la línea de investigación el Ministerio Público determina que sí hubo omisión de funciones o abandono de cargo, ¿los ministros de Estado también pasibles de algún tipo de sanción? Bueno, en esas circunstancias lo que van a tener que discutir es si los ministros de Estado trataron de encubrir ese delito. Entonces estaríamos en la posibilidad de imputar encubrimiento si es que ese fue el comportamiento de los ministros. ¿Y el encubrimiento puede tener mayor pena
¿Que el delito madre? Así es. Como sucede tristemente en nuestro Código Penal. El Código Penal peruano es un código que tiene tanto parche, ¿no? Es un código que tiene más de 700 modificaciones. Ya podría haber hecho 4 códigos nuevos con tanta modificación. Es una burla, pero eso es lo que genera. Hay delitos que tienen una gravedad muchísimo más alta y tienen una pena muchísimo más baja que otros. Eso es inconcebible, pero es producto de una falta de vocación política para reforma. Ese encubrimiento, ¿qué pena tiene? Hasta 4 años de privación. Hasta 4. O sea, por encubrir un supuesto delito de 2 años, podrían ellos tener una pena mayor. El doble. El doble. Sí. Y hablemos un poco de los otros casos, los que revierten, según usted, y podría resultar de sentido común, mayor responsabilidad. Por ejemplo, estamos viendo el de las reuniones que tuvo la presidenta en un condominio. No hay testigos de la misma, no se identificó con quiénes se reunía, pidió que la dejaran ahí. Este secretismo que podría conllevar, y esa es la sospecha fiscal, al encubrimiento de un prófugo de la justicia, ¿no? ¿Qué tipos penales usted ve ahí? Bueno, estamos en el mismo. Otra vez, si está encubriendo a un prófugo de la justicia, ayudándolo a huir de la justicia, ella es una encubridora que puede tener, en el caso de este delito, 6 años. El encubrimiento real y personal son distintos y acá podríamos estar hasta 6 años si es que entendemos que el presidente de la República está obligado a revelarle la ubicación de un personaje de esta naturaleza. Y solo para terminar, porque aquí ponemos un pie en la política, pero en el derecho penal y también en el constitucional. El camino que tiene que seguir ahora Fiscalía para cualquiera de estos casos es siempre presentar una denuncia o una acusación ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Sin prejuicio de investigar primero, ¿no? Así es. Porque es absurdo que no investigue. Tiene que llegar con un fundamento. Y no solo eso, sino que los elementos de convicción, como se le denomina en sencillo a lo que hoy día se le llama vulgarmente prueba, pueden desaparecer. Por eso la Fiscalía tiene que realizar la investigación preliminar, acopiar, guardar todo eso, presentarlo y ver al Congreso si es que amerita vacarla o no amerita vacarla, y esto al final de su gestión comenzará a correr porque ya no tendrá la tutela constitucional. Y ello mismo, si la subcomisión de acusaciones constitucionales descarta las acusaciones que pueda presentar Fiscalía, ¿eso eximiría a Dina Boluarte de cualquier responsabilidad sobre estos casos o solamente durante el tiempo que tenga ella la prerrogativa del antejuicio? Sí, pero el rechazo del Congreso no significa necesariamente que se exima de responsabilidad penal. Obviamente. Estamos hablando que el Congreso lo que puede decir por ahora no voy a aprobar estos, no significa que el Congreso haya calificado si estos delitos se han manifestado de alguna manera verosímil para que prosiga la investigación. El Congreso puede tener y debe tener ahí una decisión claramente política, no jurídica. Y por lo tanto puede decir, hago un paréntesis, que acabe su mandato y después que continúe. Doctor, gracias por habernos acompañado. No, Martín, un placer para mí. Estoy más que convencido que lo tendremos seguido por acá. Un placer, las veces que estimes conveniente. Julio Rodríguez, abogado penalista. Vamos a la pausa. ¿Sí?